En esta ocasión, ok, en esta oportunidad vamos a llevar el tema, ¿no? De los antibióticos y su tratamiento antimicrobiano, ¿no? Como los principales grupos farmacológicos, ¿no? Y su farmacodinamia, es decir, cuáles son los principales aspectos, ¿no? Y cómo estos grupos farmacológicos, estos grupos antibacterianos van a configurar, ¿no? A estos microorganismos, ¿no? A estos, más que todo las bacterias, ¿no? Cómo van a configurar, ¿no? Esta parte, ¿no? De los microorganismos para poder erradicarlos, ¿no? Vamos a hablar también una parte de la resistencia bacteriana que últimamente también viene a ser un problema, ¿no? De salud pública, ¿sí? Y una preocupación, ¿no? Que viene al frente también como una consecuencia de la automedicación, ¿no? Consecuencia de del expendio libre de antibacterianos, ¿no? De antibióticos, porque siendo realistas también hacemos el expendio, ¿no? Sin receta médica de antibióticos, ¿no? Cuando tenemos una infección, ahora que estamos con el problema ¿no? Del dolor de garganta, de las garrasperas, solemos, ¿no? Expender o, ¿no? Vender, ¿no? Cefalexina, amoxicilina, o Ambroxol, ¿no? Entonces, debe ser siempre ¿no? Mediante una consulta médica, ¿no? No debemos realizar el expendio, ¿no? Con venta libre, ¿no? Todas estas, todos estos actos pueden tener consecuencias irreversibles, ¿no? Como una de ellas viene a ser la resistencia ¿no? La resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces primero vamos a comprender, ¿no? Los principales aspectos de estos grupos antibióticos, ¿no? A continuación, a ver un momento, por favor. Muy bien. Para eso debemos de entender qué viene a ser un antibiótico, ¿no? Los antibióticos vienen a ser entonces, ¿no? Eh, todo agente antimicrobiano viene a ser una sustancia producida por microorganismos o sintetizada químicamente en bajas concentraciones, que es capaz de inhibir o destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el huésped, ¿no? Es decir, en el ser humano. No va a producir ningún efecto tóxico, ¿no? Y es capaz, ¿no? Eh, ¿no? De destruir, ¿no? Atacando a una parte específica, ¿no? Por ejemplo, modificando el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Los ácidos nucleicos como el ADN, el ARN, la síntesis de proteínas, modificando la membrana, la pared bacteriana, ¿no? Hay diferentes microorganismos, ¿no? Diferentes partes, ¿no? Diferentes sustancias o medicamentos que van a atacar, ¿no? O grupos medicamentosos que van a atacar a diferentes partes de los microorganismos, ¿no? Las llamadas en ese tiempo, por ejemplo, gracias a los avances durante la Guerra Mundial, eh, se logró avanzar demasiado en la parte de la penicilina, ¿no? Ahí es donde se investigó y se logró, ¿no? Perfeccionar y avanzar muchísimo en la parte de ¿no? La aplicación de la penicilina en los soldados donde, ¿no? Tenían heridas abiertas y temas infecciosos, ¿no? Y se les aplicaba, ¿no? Por vía enteral, parenteral, ¿no? Las penicilinas en el cual se aplicaba para el tema de gonorrea o infecciones cuando tenían heridas abiertas, ¿no? Esos soldados, ¿no? Con heridas, sus soldados caídos, ¿no? Durante la guerra podían morir rápidamente porque las infecciones atacaban de forma desmesurada, ¿no? Entonces, gracias a estos avances, ¿no? Pudieron, ¿no? Perfeccionar estos antibióticos, ¿no?
Tenemos las clasificaciones de antibióticos, por ejemplo, los antibióticos que inhiben la pared celular, ¿no? Que van a actuar, ¿no? Son aquellos que actúan sobre la pared bacteriana. Antibióticos que inhiben la síntesis de ácido tetrahidrofólico, ¿no? Que van a actuar sobre las vías de síntesis de folatos, ¿no? Que es una ruta metabólica, ¿no? Es parte de la síntesis bioquímica. De la síntesis de folatos, ¿no? Hay un grupo de antibióticos que actúan por esa vía. También tenemos antibióticos que inhiben la replicación y transcripción, las cuales actúan inhibiendo la ADN girasa y ADN polimerasa, ¿no? En la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? En ese momento en la cual están replicando estos ácidos nucleicos, como el ADN, ¿no? ADN girasa, estas enzimas, ¿no? ADN girasa, ADN polimerasa, ¿no? Van a inhibir, ¿no? En ese momento de replicación y transcripción, este grupo de antibióticos, ¿no? También tenemos un grupo de antibióticos que va a inhibir la síntesis de proteínas, ¿no? Que actúan inhibiendo, obviamente, la síntesis proteica, ¿no? Síntesis proteica, ¿no? En la etapa bacteriana, ¿no? En esas células bacterianas, ¿no? Porque estamos hablando de las bacterias, ¿no? En especial. También tenemos los antibióticos que actúan sobre la membrana celular. Los que actúan sobre la membrana celular actúan sobre la membrana y modifican su permeabilidad y provocan la salida de electrolitos, ¿no? Entonces, básicamente son cinco grupos, ¿no? Tenemos cinco grupos de antibióticos, ¿no? Que inhiben la pared celular, antibióticos que inhiben la síntesis de ácido tetrahidrofólico, antibióticos que inhiben la replicación y transcripción, antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas y antibióticos que actúan sobre la membrana celular. Sí, me avisan si no se escucha bien, ¿no? Si es que no se escucha bien, me avisan, por favor. Sí, capaz hay un problema de conexión. Sí, muy bien, gracias. A ver. Luego tenemos, vamos a empezar entonces con el primer grupo de antibióticos, ¿no? El primer grupo viene a ser, ¿no? Según su espectro de acción, ¿no? Vamos a ver acá. Ok, bien. Ah, tratar que se escuche mejor, ¿no? Qué raro, no. A ver, vamos a ver aquí. Según creo que hay un problema de... Vamos a tratar de solucionar el problema del audio, ¿sí? A ver, para que se escuche un poco mejor. Bueno, creo que algunos tienen el problema, otros creo que no. Debe ser problema de conexión, ¿sí? Si es que algunos o todos tienen el mismo inconveniente de no escuchar muy bien. Sí, por eso también apago la cámara para que se escuche mejor, ¿no? La señal, ¿no? Sí, algunos se escuchan bien, sí, gracias, sí, se escucha bien. Si veo que algunos no escuchan, quizás debe ser el problema de la señal, ¿sí? Si no, en todo caso, apaguen sus cámaras, los que tienen, deben tener cámara encendida quizás, ¿no? Para que puedan escuchar mejor, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Muy bien, entonces, primero tenemos entonces por el espectro de acción, ¿no? Según el espectro de acción, ¿no? Tenemos que los antibióticos, ¿no? Tienen un espectro bacteriano, ¿no? Tenemos que entender que cada antibiótico tiene un espectro de acción. ¿Cuál es el espectro de acción, no?
Tenemos las micobacterias, los bacilos, gram negativos, los gram positivos, las clamidias, las rickettsias, por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo de espectro de acción. Espectro de acción es la amplitud o la cantidad de tipos de bacterias, ¿no? O la cantidad de microorganismos que puede ser efectivo. Por ejemplo, la tobramicina puede ser efectivo contra micobacterias y bacilos gram negativos. Las penicilinas tienen un espectro de acción contra bacilos gram negativos, gram positivos y clamidias, ¿no? Las sulfonamidas y cefalosporinas puede ser efectivo contra, ¿no? Bacilos gram negativos y gram positivos, ¿no? Es decir, que cada tipo, ¿no? Cada grupo de antibióticos va a ser efectivo contra, ¿no? Diferentes grupos, ¿no? O diferente tipo de microorganismos, ¿no? Micobacterias, bacilos, ¿no? Gram positivos o gram negativos, clamidias, ¿no? O las rickettsias, ¿no? Diferente. Entonces, el espectro de acción viene a ser, ¿no? ¿Contra cuántos tipos de microorganismos voy a ser efectivo, ¿no? Hay antibióticos que van a ser de espectro reducido, como la tobramicina o la isoniazida, por ejemplo, que va a ser más efectivo contra las micobacterias, ¿no? O las polimixinas, que van a ser efectivos contra los bacilos gram negativos, ¿no? Son de espectro reducido. Por ejemplo, también tenemos antibióticos que son de amplio espectro, como la tetraciclina, que por ejemplo tiene efectividad contra los gram negativos, gram positivos, contra las clamidias y las rickettsias, ¿no? Hay antibióticos que van a ser, ¿no? Que van a tener amplio espectro, ¿no? Que van a ser, ¿no? Efectivos contra varios grupos, ¿no? De microorganismos, ¿no? Como también hay antibióticos que van a ser efectivos contra un grupo reducido de microorganismos. ¿Sí? Sí, se entiende. Aquí tenemos, por ejemplo, un espectrograma que es más amplio, ¿no? Eso se lo dejo para que ustedes igual lo puedan revisar, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar con mayor profundidad, ¿no? Este es un espectrograma que es más grande, ¿no? Contra los, ¿no? Diferentes tipos de microorganismos. Hay gram positivos, gram negativos, ¿no? Los aerobios, los, las bacterias aerobias. Las aerobias son aquellas bacterias que pueden crecer, ¿no? Con presencia de oxígeno. Y las bacterias anaerobias son aquellas que crecen sin la presencia de oxígeno, ¿no? En ausencia de oxígeno pueden crecer, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? En esa parte tenemos a los, por ejemplo, los enterococos, aerobias gram positivas, enterococos, estafilococos, ¿no? Tenemos en gram negativas, como aerobias, tenemos a la Escherichia coli, la Klebsiella, la Proteus, la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Gram, ¿no? Las anaerobias gram negativas, las bacteroides, ¿no? Fragilis, las Clostridium difficile, Clostridium no difficile, ¿no? Las infecciones que van a causar, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos, ¿no? De microorganismos, ¿no? Los diferentes tipos de organismos que pueden causar, ¿no? Los diferentes antibióticos que van a pasar, ¿no? Los diferentes, por ejemplo, acá tenemos la ampicilina que va a cubrir, por ejemplo, tenemos acá la ampicilina que va a, ¿no? Por ejemplo, es efectiva contra, ¿no? La Enterococcus facialis,
levofloxacino y moxifloxacino contra, ¿no? El Enterococcus, ¿no? Tenemos la rifampicina, que es, ¿no? Efectivo contra el Staphylococcus y el Streptococcus, ¿no? El ciprofloxacino, que es efectivo contra el Streptococcus, contra la Escherichia coli, contra el Klebsiella, contra el Proteus, ¿sí? Contra el Pseudomonas, ¿no? Tenemos la clindamicina, que es efectivo contra el Bacteroides, ¿no? Contra el Clostridium, ¿no? Sí, y así tenemos para que ustedes puedan, ¿no? Revisar, ¿no? Este espectrograma que es más amplio, ¿no? Contra qué tipo de microorganismos, ¿no? Grupos de microorganismos y las infecciones son efectivas cada grupo de antibióticos, las penicilinas, ¿no? Que los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas, las cefalosporinas, los macrólidos, ¿no? Las quinolonas, ¿no? Los aminoglucósidos, ¿sí? ¿Alguien está hablando, creo? Hola. Ya, vamos, ya acá, vamos, vamos, ya acá. Eh, sí, por favor, si alguien tiene alguna consulta. Ok, muy bien, entonces continuamos. Muy bien, entonces estos son, ¿no? Los diferentes, ¿no? Tipos, ¿no? De microorganismos, ¿no? Que vamos a verificar, ¿no? Entonces, esto sirve bastante, ¿no? No solo para los médicos, ¿no? También para los que trabajan, ¿no? Con medicamentos, ¿no? Con farmacología, va a servir bastante, ¿no? Entonces, sí, sí, va a servir muchísimo ese tipo de información. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ah, la SAMS Staphylococcus aureus, ¿sí? Staphylococcus aureus, ¿sí? Staphylococcus aureus es, ¿sí? Solo que está con su nombre científico completo, ¿sí? El nombre científico es Staphylococcus aureus, ¿sí? Sí, espero que con eso, a ver, ¿no? Dentro del Staphylococcus hay Staphylococcus aureus, ¿no? Ese es el nombre científico del microorganismo. Muy bien. Muy bien. Entonces también tiene otra clasificación que es por su efecto antimicrobiano, ¿no? Tenemos bactericidas, ¿no? Que van a provocar la muerte bacteriana, ¿no? El proceso va a ser irreversible, ¿no? Van a realizar la fulminación, la muerte irreversible del microorganismo, ¿no? De la bacteria, lo cual se puede conseguir de dos formas, ¿no? Interrumpiendo la síntesis de la membrana de la pared bacteriana o también alterando la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Van a eliminar, ¿no? Irreversiblemente a la bacteria. También tenemos el efecto bacteriostático, que bloquean el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las van a alisar. Es decir, que pueden, ¿no? En todo caso, detener su desarrollo, pueden detener su reproducción o su multiplicación, pero no van a eliminarlo completamente, ¿no? Por eso dicen que el proceso es reversible, ¿no? Va a ser reversible porque solo van a detener el proceso, ¿no? Más no van a eliminarlo. Por eso son bacteriostáticos. Y se puede conseguir suprimiendo la síntesis de proteínas e inhibiendo la síntesis de otros productos metabólicos, ¿no? Pues ese va a ser, ¿no? Su clasificación. Entonces tenemos acá, por ejemplo, los diferentes grupos,
¿no? De antibióticos y su diferente localización. Este rectángulo que ven aquí, ¿no? Esa es la célula bacteriana, ¿no? Esa es la célula bacteriana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de folatos, ¿no? Que son sulfamidas y timetroprima, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sulfametosazol más timetroprima, ¿no? Que es, ¿no? Propio de este grupo, ¿no? Que son los inhibidores de la síntesis de folato, ¿no? Que se encuentran, ¿no? En esta parte de la célula bacteriana. También tenemos inhibidores de la ADN girasa, que se encuentran en las fluoroquinolonas. También tenemos inhibidores de la síntesis de la pared celular, en los cuales se van a encontrar los betalactámicos, como los carbapenems, las cefalosporinas, los monobactams y las penicilinas. Otros antibióticos también se encuentran dentro de este grupo, como la bacitracina, la fosfomicina y la vancomicina. También tenemos inhibidor de la ADN polimerasa, que va a ser la rifampicina, ¿sí? Dentro de este grupo, ¿no? Localizado en esta parte de la pared de la célula bacteriana. También tenemos inhibidores de de la membrana celular, ¿no? Como la anfotericina, el ketoconazol y la polimixina, ¿no? Dentro de este grupo. Y también tenemos los inhibidores de la síntesis de proteínas. Dentro de este grupo tenemos los aminoglucósidos, el cloranfenicol, la clindamicina, los macrólidos, la amopirosina, la estreptograminas y las tetraciclinas. Van a estar dentro de este grupo que van a inhibir la síntesis proteica. Sí, entonces tenemos acá, ¿no? Dentro de este, ¿no? De este esquema de la célula bacteriana, ¿no? Los diferentes grupos, ¿no? O, bueno, los grupos de antibióticos, ¿no? De acuerdo al lugar de acción que van a inhibir, ¿no? Ya sea por un efecto, ¿no? Bactericida o bacteriostático. Bien, ya hemos revisado esa información, ¿no? Sobre cuál va a ser el sitio de acción, ¿no? La pared celular, los que van a inhibir la síntesis de folatos, los que van a inhibir la replicación y transcripción, la síntesis de proteínas, los que actúan sobre la membrana celular, ¿no? Son diferentes, ¿no? Diferentes tipos. Ahora vamos a ver la farmacología de los antibacterianos o los antibióticos, ¿no? Vamos a revisar esta información. Los antibióticos, ahora vamos a iniciar con los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular. Tenemos antibióticos betalactámicos, tenemos los glucopéptidos, la fosfomicina y la bacitracina, que bueno, va a ser más que todo por la vía tópica, ¿no? Tenemos estos medicamentos, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿no? Sí, eso ya lo hemos visto de los bacteriostáticos. Si han revisado esa información, lo tenemos acá. Sí, igual esta clase está siendo grabada. Si en algún momento no han prestado atención, igual pueden hacer cualquier consulta. Si no han prestado atención en algún momento, no se preocupen, igual esta grabación va a quedar, ¿no? Supongo que se las van a pasar. Los bacteriostáticos, como ya hemos mencionado, ¿no? Van a ser los que suprimen la síntesis proteica y inhiben los productos metabólicos, que pueden ser, por ejemplo, la síntesis de folatos, ¿no? Esos son los bacteriostáticos, ¿no? Pero también ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces, sí, continuando, los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, ¿no? Tenemos los metalactámicos, los glugopéptidos, la fosfomicina y la bacitracina, ¿no? Ahora, empezando con el primer
tipo, ¿no? De la familia de los inhibidores de la pared celular bacteriana, tenemos a los antibióticos beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos vamos a tener a las penicilinas, a las cefalosporinas, a las Treonam y a los carbapenems, ¿sí? Mayormente los más conocidos son las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Mayormente son conocidos como penicilínicos y cefalosporínicos, ¿no? Y obviamente también son a mayor escala, ¿no? Los que siguen en la escala de la antibiosis, ¿no? Las Treonam y los carbapenems tienen una potencia más fuerte, ¿no? Ahora, para iniciar, ¿no? Tenemos obviamente los antibióticos betalactámicos, los cuales, ¿cuál va a ser su mecanismo, ¿no? El mecanismo principal, ¿no? Si nosotros detallamos su mecanismo muy específico, obviamente, sería hablar de cada uno de ellos, imagínense, sería llenar como 200 diapositivas porque es específico de cada medicamento, ¿no? Cada medicamento tiene su mecanismo específico de cada uno y cómo actúa, ¿no? Y cómo modifica la fisiología de cada célula. Pero podemos hablar de una forma más general y viendo, ¿no? Cómo va a actuar, ¿no? Cómo va a modificar, ¿no? Digamos, la parte de la membrana o en este caso de la pared celular. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Tenemos que tienen estructuras en común, ¿no? Tienen la membrana citoplasmática, tienen la pared celular y también tienen una membrana externa, ¿no? Bueno, en este caso, la gran negativa va a tener dos membranas. La gran positiva solo tiene una membrana nada más, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos, ¿no? Para poder diferenciar la gran positiva y la gran negativa, la gran positiva tiene solo una membrana y la pared celular, y la gran negativa tiene dos membranas y una pared, ¿verdad? Entonces, debemos entender que los antibióticos betalactámicos van a bloquear la formación de la pared celular y al bloquear la síntesis de la pared celular, los antibióticos, no, en todo caso las bacterias, los antibióticos van a poder actuar de una forma más eficaz porque la bacteria va a quedar más vulnerable, ¿no? La pared celular va a quedar debilitada, ¿no? La estructura ya no va a ser la misma, ¿no? Y esto va a hacer que la bacteria, ¿no? Pueda ser más vulnerable al ataque antibiótico. Vemos como, en todo caso, el betalactámico, ¿no? Tiene una competencia, el betalactámico y el pentapéptido, por la unión contra las PVPs, ¿no? Las PVPs que son, ¿no? En todo caso, la penicilina o en todo caso, la proteína de blindaje a la penicilina, que son aquellas que que son aquellas proteínas, las cuales son las formadoras o las que activan la formación de la pared bacteriana. Entonces, compiten contra estas proteínas, ¿sí? Y gana el beta-lactámico con mayor afinidad, ¿no? Obviamente, el beta-lactámico, ¿no? Se va a unir hacia las PVPs, ¿no? Obviamente ¿no? Con la intención de poder inhibir, ¿no? La formación de la pared bacteriana. Al unirse con las PVPs, ¿no? Y el anillo beta-lactámico, ¿no? Inhibe la formación de la pared celular, ¿no? Va a inhibir, ¿sí? De tal forma que el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina, ¿no? Va a producir la destrucción enzimática del péptido glicano. Debemos entender que la pared celular es una formación de proteína y azúcar, ¿no? Entonces, la reacción enzimática que va a formar, ¿no? La pared celular, que es una unión de proteína y azúcar,
Péptido es proteína y glicano es azúcares, ¿no? Entonces, esta unión va a, ¿no? Producir, ¿no? La pared celular. Y ahora, al no haber como una buena comunicación, obviamente se va a desensamblar, ¿no? No se va a producir un buen ensamblaje y obviamente a la falta de la formación va a producirse una destrucción de la pared. Y a producirse una producción de la pared, si no hay unos buenos cimientos, es como una casa, ¿no? Al no producirse unos buenos cimientos, si la pared se destruye, obviamente todo el contenido de mi casa, todo el contenido de la célula se va a destruir, ¿no? Se destruyen todos los blindajes, toda la estructura peptidoglicana de las proteínas y los azúcares va a destruirse. Y es así como se destruye, ¿no? Solo puede unirse el beta-lactámico a la PBP, ¿no? A la proteína de blindaje a penicilínicos, ¿sí? Es así como sucede, ¿no? Este mecanismo, ¿no? De los beta-lactámicos. Ahora, ¿cómo es que es activo frente a los gram positivos, ¿no? Los aerobios como los estreptococos, ¿no? Son activos, ¿no? ¿Cuáles son sus características, ¿no? Van a ser activos frente a los gram positivos, ¿no? Son aerobios, ¿no? Como los estreptococos, los meningococos, algunos gram negativos y espiroquetas también son sensibles a las beta-lactamasas, ¿no? Las benzipenicilinas, como la penicilina G cristalina, la procaína, la benzatínica, ¿no? También tenemos otros medicamentos como la fenoximetilpenicilina o la penicilina B. Esta penicilina G cristalina o la procaínica se va a aplicar por vía parenteral, ¿no? Intravenosa o intramuscular, mientras que la fenoximetilpenicilina o la penicilina B se va a aplicar por vía oral, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Esas características que tienen los penicilínicos, ¿no? Son activos frente a gram positivos, ¿no? Con los cuales son aerobios, ¿no? Y van a ser sensibles frente a la beta-lactamasa. También tenemos que son resistentes a peniciclasa y beta-lactamasa, los cuales son, por ejemplo, infecciones por Staphylococcus aureus, por Staphylococcus epidermidis, los cuales podrían ser infecciones graves. Tenemos la oxacilina, la ampiciclina, que son las primeras penicilinas semisintéticas que aparecieron, ¿no? Esas son sus estructuras químicas, ¿no? Tenemos la cloxacina o la fenoximetilpenicilina o la penicilina B. También tenemos como características que son activas frente a gran positivo y gran negativo, ¿no? Como la Haemophilus influenzae, la Escherichia coli, la Proteus también. Tanto aerobios como, ¿no? Anaerobios son sensibles al ataque de beta-lactamasas, ¿no? Tiene mejor biodisponibilidad oral, va a tener la amoxicilina, ¿no? Por eso tenemos bastante disponibilidad de amoxicilina en tabletas, ¿no? De 500 miligramos, de 1 gramo, ¿no? Vemos bastante infinidad de amoxicilina, ¿no? En tableta recubierta, ¿no? Y también tenemos la ampicilina en cápsulas, ¿no? Aunque también tenemos que estas penicilínicas van a dañar la flora intestinal, ¿no? Y son activos contra gram positivos. Y contra gram negativos tenemos que son efectivos las benzatinas, las piperaciclinas, ¿no? Y aparte también tenemos la titarciclina, ¿no? Que puede ser efectivo tanto contra gram positivo y gram negativo, ¿no?
Gram negativos tenemos la Pseudomonas, la Klebsiella y el Enterobacter. Entonces, esos son características de los penicilínicos. Tenemos también inhibidores de la beta-lactamasa o peniciclasas. Tenemos, por ejemplo, son análogos reductores de las penicilinas y actúan como sustratos suicidas, ¿no? Inhiben las beta-lactamasas tipo del 2 al 5 y se asocian con penicilinas de amplio espectro, ¿no? Tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, la ampicilina más sulbactam y la piperaciclina más tazobactam, ¿no? Hay, digamos, sustratos o hay, digamos, sustancias químicas que pueden producir la resistencia bacteriana, ¿no? Estas sustancias residuales que pueden ser producto de la reacción con, ¿no? Con estos antibióticos, ¿no? Tenemos las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, para poder reducir estos efectos, se unen con estas sustancias, como el ácido clavulánico. Tenemos, por ejemplo, la famosa amoxicilina con el ácido clavulánico, ¿no? Que mejora estos escenarios de la resistencia bacteriana, la resistencia a la amoxicilina. Tenemos la ampicilina con sulbactam y también la piperacilina con el tazobactam, ¿no? Que va a reducir también la resistencia a, ¿no? A piperacilina o también el sulbactam que mejora la resistencia a la, ¿no? A la ampicilina. Y ahora, dejando de lado los, ¿no? Los penicilínicos, vamos con los cefalosporínicos, ¿sí? En el caso de los cefalosporínicos, van a ser antibióticos más resistentes a las beta-lactamasas y con mayor actividad antimicrobiana. Se consideran de amplio espectro y suelen utilizarse como fármacos de segunda elección. Se usan en infecciones graves. En infecciones graves se utilizan en combinación con otros antibióticos, ¿no? Se dividen en 4 generaciones, ¿no? Esta va a ser su fórmula básica de estos cefalosporínicos. Tenemos el R1 que es su grupo, ¿no? Una estructura que puede variar. Y esta es la R2 que puede ser otra estructura variante, pero esta es la fórmula básica que va a repetirse en todos los cefalosporínicos, ¿no? Que es un grupo, ¿no? De carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Similar a una amina, o un grupo, ¿no? Oxitrilo, ¿no? Un carbono, un anillo de 3 carbonos unido a un amino o un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, similar a un anillo, ¿no? A un anillo de 6 carbonos, ¿no? Entonces, esa va a ser la estructura, sí, ¿no? Una estructura básica de las cefalosporinas, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Que es un anillo beta-lactámico más dihidrotidiacínico, ¿no? Con doble enlace unido a un ácido 7-aminocefalosporánico. Si hablamos químicamente, ¿no? De su nomenclatura química. Entonces, los cefalosporínicos van a dividirse en 4 generaciones, ¿no? Hay cefalosporínicos que son de 4, ¿no? Hay de 4 generaciones, ¿no? Que se van a utilizar gradualmente. Entonces, por ejemplo, tenemos las cefalosporinas de primera generación, que son activos frente al el estafilococcus y streptococcus, y son sensibles a metacilina, ¿no? Tenemos en bacilos gram negativos, ¿no? Frente a Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, ¿no? Entre estos tenemos la cefazolina, que es porque se aplica por vía parenteral, sea intravenosa, intramuscular, ¿no? Utilizado también para profilaxis en cirugías, ¿no? También tenemos cefalexina, que se aplica por vía oral. Tenemos también cefalosporina de segunda generación, que son activos frente a bacilos gram negativos, como la, ¿no? Klebsiella influenzae, ¿no? Infecciones respiratorias cutáneas, ¿no?
Tenemos la cefuroxima acetilo que se aplica por vía oral y la cefuroxina sódica que se aplica por vía parenteral. Tenemos también las cefalosporinas de tercera generación, que son más activas frente a gérmenes gram negativos, como la Enterobacteriae y la Pseudomonas aeruginosa. Son resistentes a enterobacterias y resistentes a Neisseria gonorrhoeae, aquella que causa la gonorrea. Entre las de tercera generación tenemos a la Ceftazidima evibactam en infecciones urinarias y abdominales complicadas. Tenemos a la ceftriaxona y la cefotaxima. Todas se aplican por vía parenteral, ¿no? ¿No? En inyectables. Y también tenemos las cefalosporinas de cuarta generación, que son más activas frente a bacilo gram negativos, que son resistentes a otras cefalosporinas, ¿no? En este caso tenemos la cefepima, que son infecciones abdominales, urinarias, ¿no? O también por neumonía, la cual se asocia a mayor mortalidad, ¿no? Por encefalopatías, ¿no? Tenemos la septarolina, ¿no? Que la cefalosporina avanzada es muy efectiva frente a SRAM, ¿no? O, ¿no? Es un tipo de infección, o también neumococos resistentes, ¿no? Administración endovenosa, infecciones de partes blandas, cutáneas y neumonía extrahospitalaria, ¿no? Entonces, tenemos que las cefalosporinas de tercera y cuarta generación se va a reservar como antibióticos que son críticos, ¿no? De uso crítico, solo cuando se amerita ser utilizados, ¿no? Más que todos son de uso hospitalario, ¿no? Solo cuando el uso lo demande. Muy bien. Bien, en este caso también tenemos el Astrional, que solo es activo frente a gram negativos aerobios, ¿no? Es resistente a la mayoría de las beta-lactamasas, por tanto, está indicado en infecciones provocadas por bacterias productoras de beta-lactamasas, ¿no? Infecciones urinarias, respiratorias, ginecológicas graves y cuadros de sepsis, ¿no? Sepsis son una infección que está próxima a ser una infección generalizada, ¿no? Que va a pasar a más de un órgano, ¿no? En caso de sepsis, ¿no? En ese caso se va a utilizar Astrionam. Tenemos también los carbapenémicos, ¿no? Los carbapenems, que son de amplio espectro, el mayor de todo el grupo, que viene a ser los gram positivos y gram negativos, ¿no? Son de amplio espectro, que vienen a ser también, cubre también aerobios y anaerobios, resistentes a las beta-lactamasas, ¿no? Cuando hablamos de resistencia bacteriana. Indicados en infecciones sistémicas de etiología múltiple o desconocida. En caso de septicemia, ya sabemos que la sepsis y septicemia son infecciones generalizadas. En la sepsis abdominal, en osteomielitis, en infecciones urinarias y de la piel, en endocarditis y neumonía. Son resistentes a Pseudomonas aeruginosa y Enterobacteriaceae. Tenemos ¿no? En los diferentes carbapenems, su clasificación va, ¿no? A dividirse en doripenem y imipenem, ¿no? Muy utilizado en hospitales. Cuando ya son, ¿no? Infecciones ya más fuertes, se utiliza el imipenem, el meropenem y el ertapenem, ¿no? ¿No? Utilizados para gram positivos y gram negativos, como anaerobios, como la pseudomona, que se utiliza mucho el doripenem. Y también tenemos los monobactámicos que también los vamos a ver, ¿no? Como el monobactámico que hemos visto, que es el Astrionam, que solo es, ¿no? Utilizado en bacilo gram negativos, ¿no? Muy bien. Luego ya, ¿no? Siguiendo con el tema, ahora ya hemos visto entonces los antibióticos betalactámicos, vamos a ver los glucopéptidos, ¿no? Entiendo que son el siguiente grupo que está, ¿no? Que sigue en la lista, ¿no? Diferencias entre la estructura de las bacterias, ¿no? Tenemos las gram positivas y las gram negativas, ¿no? Sabemos que las gram positivas solo tienen
Una membrana y la pared celular es hecho de proteínas y azúcares, péptido, proteínas, glicano de azúcar, ¿no? Una estructura de proteínas y azúcar, ¿no? El espacio periplasmático, ¿no? Y una membrana. En el caso de las gram negativas, está hecho de una membrana externa, la pared celular, el espacio periplasmático y una membrana externa. Está hecho de doble membrana, dos membranas y una pared celular. En el caso de las bacterias gram negativas, ¿no? Ahora vamos a hablar, ¿no? Del siguiente grupo de los inhibidores de la pared bacteriana, que son los glucopéptidos. Los glucopéptidos, esos antibióticos, inhiben la última etapa de la síntesis y está ensamblado del péptido glicano de la pared celular y ejercen un efecto bactericida, ¿no? Tenemos la teicoplanina y la vancomicina, ¿no? Por ejemplo, la TB significa antibióticos, ¿no? Dentro de los glucopéptidos, ¿no? Tenemos estos dos grupos, siendo la vancomicina una de las más utilizadas dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos en el Perú, ¿no? Se utiliza mucho la vancomicina cuando ya son infecciones ya muy fuertes, ¿no? O cuando ya viene intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pacientes que están hospitalizados. En hospitales se utiliza bastante la vancomicina, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los glucopéptidos está la vancomicina. La teicoplanina, por ejemplo, tiene la particularidad que es menos tóxica y no produce el síndrome del hombre rojo. Es un efecto colateral o un efecto adverso que produce este medicamento. En el caso de la vancomicina, va a ser más activo en infecciones causadas por cocos positivos, productores de beta-lactamasas y algunos bacilos gram negativos. Son infecciones que van a producir infecciones cutáneas y de partes blandas, ¿no? Infecciones en huesos y articulaciones, ¿no? También va a producir, ¿no? Eh, Streptococcus y enterococos, ¿no? Resistentes a penicilinas, como en todo caso, por ejemplo, endocarditis, infecciones respiratorias y del sistema nervioso central o el SNC, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Esos tipos, ¿no? Que va a ser útil, ¿no? En este caso, el, ¿no? Este tipo, ¿no? Este tipo de, ¿no? De medicamento, que es la vancomicina, ¿no? La vancomicina es un tripéptido, ¿no? Conteniendo, ¿no? La síntesis de la pared celular, que es el D-ala, que viene a ser, ¿no? Un tipo de sustancia, ¿no? Similar a la alanina, ¿no? Dextrógiro, el cual se va a unir la vancomicina a la sustancia de ala. Una vez se une a esta sustancia, ¿no? Que es la cepa del estafilococo sensible a la vancomicina, va a inhibir la síntesis de la pared celular, ¿no? Pero también suele haber que hay estafilococos que desarrollan resistencia a la vancomicina, el cual modifica su, la sustancia de ala. Por ejemplo, ya no se llama de ala, sino se llama de ala, o ya no se llama de ala, sino de ala nada más, ¿no? Hay una configuración, ¿no? En su, en la cepa, ¿no? En la cepa, entonces esto ya no hace que la vancomicina pueda unirse. Entonces, hay una resistencia. Entonces, si la vancomicina ya no puede unirse, ya no va a haber inhibición de la pared celular, entonces la infección va a poder desencadenarse, ¿no? Ahí, entonces, puede haber ahí ¿no? Un problema severo. Por ejemplo, por si acaso, SRAM significa, muy buena pregunta, Eliana, SRAM significa, ¿no? Infección por Staphylococcus
Está Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, ¿no? Resistente a la meticilina, ¿sí? Eso significa SRAM, ¿sí? Hay muchos microorganismos que van a desarrollar resistencia, lo cual va a desencadenar diferentes enfermedades que pueden producirse en la piel, como en la zona urogenital, en la zona cutánea o en las partes blandas. Por eso es que al no ser efectivo contra la meticilina, se van a utilizar otros fármacos que son más fuertes, ¿no? La SRAM va a ser, obviamente, resistente a la meticilina, pero se va a utilizar otro fármaco, ¿no? En este caso, se sube de categoría, ¿no? La vancomicina es un fármaco ya más fuerte, tiene más potencia antibiótico. Por eso es que se usa vancomicina, ¿no? Como siguiente paso, ¿no? En caso de infecciones de SRAM, ¿no? Entonces, hay muchos casos de resistencia antibiótica. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿no? Ya dejando de lado los fármacos que inhiben la pared bacteriana, ya hemos visto, ¿no? Los beta-lactamasas, los carbapenems, ¿no? Los elastronam, que son bactericidas. Ahora vamos a ver los fármacos que inhiben el ácido tetrahidrofólico, que son bacteriostáticos, ¿no? Lo que su compañero preguntaba, ¿no? Que son son productos metabólicos, ¿no? Que van a producir folatos, ¿no? Esos son bacteriostáticos, que no van a matar la bacteria, pero que van a detener el proceso de crecimiento, de reproducción, ¿no? Estos van a inhibir la formación de folatos. ¿Cuáles están en este grupo? La sulfamida, la timetroprima, ¿no? Los famosos que son los sulfametosazol y trimetroprima, o también llamado, la combinación de ambos, se le llama también, ay, perdón, disculpen, la unión de los dos también se le llama cotrimoxazol, ¿sí? Aunque no se suele emplear mucho este nombre, bueno, al menos en nuestra región, no se suele utilizar mucho el nombre de cotrimoxazol, lo cual también, ¿no? Se sugiere el nombre de esta combinación, ¿no? Que, ¿no? Solemos encontrar en las farmacias, ¿no? Sulfametosazol más trimetroprima, ¿sí? La unión de los dos se le llama también cotrimoxazol, ¿no? Aunque nosotros solo lo conocemos como sulfametosazol más trimetroprima. Esto no se confunda con un nombre comercial. No es un nombre comercial, sino que es el nombre a una molécula, ¿no? Que se le llama a la unión de ambos, ¿no? No piensen que es un nombre comercial, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos con este grupo. Los antibióticos que van a inhibir la síntesis de ácido tetrahidrofólico, ¿no? O también THF, que significa el tetrahidrofólico, ¿no? Muchas bacterias utilizan la vía de síntesis de folatos, ¿no? Para la síntesis de purinas, ¿no? Y por lo tanto de los ácidos nucleicos, ¿no? Sabemos que las bases purínicas y pirimidínicas van a ser la base para poder formar ácidos nucleicos, ¿no? Como el ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, o también llamado ADN, ARN. Entonces, la síntesis de los folatos va a ser fundamental para la síntesis de las purinas. Y las purinas va a ser fundamental para la formación de los ácidos nucleicos, ya que van a ser incapaces de poder obtener folato, ¿no? ¿No? Para
obtener ácido fólico, ¿no? Del medio externo. No son capaces de poder, ¿no? Obtener ácido fólico del medio externo. Los antibióticos que actúan inhibiendo esta vía metabólica, ¿no? Son las sulfamidas y la timetroprima, ¿no? En otras palabras, sulfalmetoxazol y la trimetroprima. Entonces, ¿cómo es que actúan estos antibióticos? ¿No? Las sulfamidas actúan como un antimetabolito compitiendo con el ácido para aminobenzoico, que es el PABA, ¿no? Que es ¿no? El acrónimo, ¿no? Las siglas del ácido para aminobenzoico por la enzima dihidroteratosintasa. Inhibiendo esta enzima, la dihidroteratosintasa, evita que el PABA se forme en folato. Y la timetroprima inhibe de forma reversible la enzima dihidrofolato reductasa bacteriana. Va a inhibir el siguiente paso. Esta enzima dihidrofolato reductasa, la cual va a evitar que el folato se forme en tetrahidrofolato. ¿Y esto para que con qué fin? A que no se forme, ¿no? Completamente el ADN bacteriano, ¿no? Entonces, estos son los productos metabólicos, ¿no? Al no formarse estos productos metabólicos, no se forma el ADN, ¿no? Y esto va a ser una reacción bacteriostática. Se va a detener el crecimiento, formación y reproducción de nuevas bacterias, ¿no? De nuevas células bacterianas, ¿no? Por eso dice, esta familia, ¿no? De antibióticos que inhiben el ácido tetrafólico o la formación, ¿no? Que inhiben la formación de folatos, son bacteriostáticos, ¿sí? Entonces tenemos sulfamidas, ¿no? Detienen el primer acto que es, ¿no? Detener la enzima dihidroteorato sintasa y la trimetropima detiene o inhibe la enzima dihidrofolato reductasa, ¿sí? Muy bien. La combinación de ambos tipos de antibióticos, que decir la trimetroprima y la sulfamethoxazol, actúan sinérgicamente. Quiere decir que ambos se potencian, ¿no? Potencian su acción, ¿no? Hay dos tipos de relación de medicamentos, sinergia y antagonía, ¿no? Sinérgica es que si se unen dos medicamentos potencian su acción y antagonía es cuando la unión de ambos va a afectarle el efecto del otro, pero en este caso van a potenciar su acción, van a actuar en sinergia, ¿no? Bloqueando las dos etapas consecutivas de esta vía metabólica. Van a bloquear, ¿no? Van a funcionar en conjunto y van a hacer que se bloquee esta vía metabólica, esencial para formar nuevas bacterias, para que se desarrollen, ¿no? Y se puedan, ¿no? Multiplicar, ¿no? Ahora pasamos a otra familia de antibióticos que inhibe la replicación y transcripción, ¿no? Los antibióticos que actúan como inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos se unen a enzimas que participan en las etapas de transcripción y replicación del ADN, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las polimerasas, las topoisomerasas, ADN girasas, impidiendo que el proceso continúe, ¿no? Algunos antibióticos son capaces de actuar sobre el ADN, produciendo un daño directo. La rifampicina, las quinolonas, los nitroimidazoles como el metronidazol y nitrofuranos son ejemplos de antibióticos que actúan como inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? ¿No? A inhibir a que se formen, ¿no? Nuevos ácidos nucleicos, ¿no? En todo caso a intervenir para que se formen el ADN bacteriano inhibiendo o interviniendo en lo que está sombreado, ¿no? En las polimerasas, en las topoisomerasas, en las ADN girasas, ¿no? Productos enzimáticos. Por ejemplo, van a destacar dos grupos de fármacos. Los inhibidores de la ADN girasa o también de la topoisomerasa
van a ser las quinolonas. Los inhibidores de la ARN polimerasa va a ser la rifampicina, ¿no? Que están dentro de estos dos grupos. Antibióticos que inhiben la replicación y transcripción. ¿No? Tenemos, por ejemplo, las quinolonas. En el caso de las quinolonas, por ejemplo, tenemos en este grupo la rifampicina, no, perdón, la ciprofloxacina o el ciprofloxacino. Son antibióticos que son bactericidas, que van a eliminar o van a erradicar a la bacteria, que actúan inhibiendo las topoisomerasas. Son enzimas que catalizan el superenrollamiento del ADN cromosómico y que aseguran una adecuada división celular. Entonces, al poder catalizar y enrollar el ADN, van a poder asegurar a que se divida la célula bacteriana. Entonces, si yo ¿no? inhibo la topoisomerasa, voy a inhibir o evitar que se divida adecuadamente la célula bacteriana, ¿no? Entonces, las quinolonas o el ciprofloxacino, el cipro va a atacar a las topoisomerasas, ¿no? Estas enzimas bacterianas y esto inhibe que se replique adecuadamente el ADN, ¿no? Que hasta la enzima bacteriana que está, ¿no? Formando un sistema helicoidal, ¿no? Y esto va a inhibir, va a evitar que se desenrolle adecuadamente el ADN replicado. Bien, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Cómo es que se forma, ¿no? El sitio del ADN girasa, tenemos la fluoroquinolona, cómo es que se une este fármaco que es la fluoroquinolona y se produce la rotura de la cadena del ADN. El bloque tenemos sitio del ADN girasa, segmento posterior seccionado, cómo es que reacciona el ADN girasa, ¿no? Es lo que producen estos fármacos, ¿no? Que es la fluoroquinolona. Son los antibióticos que inhiben la replicación y transcripción, ¿no? Que son las quinolonas. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el ciprofloxacino, ¿no? Las fluoroquinolonas de segunda generación, indicadas en infecciones por bacilos gram negativos, ¿no? Son intestinales, ¿no? Indicados en gonococos, infecciones causadas por clamidias y por Pseudomonas aeruginosa, infecciones de las vías urinarias, infecciones intestinales complicadas, infecciones abdominales, osteoarticulares, ¿no? Como una meningitis, ¿no? Etcétera. Infecciones cutáneas en la neutropenia febril, ¿no? Tenemos que hay fluoroquinolonas de segunda generación, tercera y cuarta. Quinolonas propiamente dichas que son el ácido nalíxico, el ácido pipemídico, fluoroquinolonas de segunda generación como el norfloxacino, el ciprofloxacino, el ofloxacino. Tercera generación de fluoroquinolonas como el levofloxacino, el tosufloxacino. De cuarta generación, el moxifloxacino y el gemifloxacino. Y esos son sus espectros de acción, ¿no? Eran negativos, mayormente eran negativos, algunos son gran positivos como los de segunda, los de tercera, eran negativos, estreptococcus, patógenos, ¿no? Y los de cuarta, anaerobias, gran positivos y micobacterium. Muy bien. Lo de tercera generación, tenemos los levofloxacinos, que tienen una buena actividad frente a los neumococos, como Mycoplasma y Legionella. Conservan actividad frente a los microorganismos gram negativos y los Mycobacterium, ¿no? Relacionado mucho a los hongos y levaduras, ¿no? Tenemos también las infecciones respiratorias, como las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Hay diferentes tipos de neumonía, ¿no? Neumonía adquirida en los hospitales, ¿no? Hoy también en la comunidad, que es entre los vecinos, ¿no? Donde tú vives, ¿no? En tu sociedad. Neumonías complicadas de piel y de tejidos blandos. Y también tenemos las fluoroquinolonas de cuarta generación, que es el moxifloxacino, que se administra por vía oral.
o también en colirios, o bueno, ¿no? En, por vía, o también en endovenosa o en perfusión, ¿no? Que es disolvente, ¿no? ¿No? En disolución por 60 minutos cada 24 horas, ¿no? Con una solución por perfusión, ¿no? Mayormente en un ámbito hospitalario, donde ahí tienen todo el equipamiento para poder administrar, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos también la rifampicina, ¿no? Donde va a tener ya subunidades, ¿no? Subunidad 30S, así se le llama tal cual 30S, no tiene un significado de ciclas, ¿no? Así tal cual se llama 30S, ¿no? Que es la rifampicina, es un agente bactericida de amplio espectro que impide la síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias al unirse con la polimerasa del ARN dependiente del ADN, ¿no? Ese, por ejemplo, es un mecanismo de acción de la rifampicina, ¿no? Agente bactericida porque va a erradicar por completo la bacteria, ¿no? Tenemos, ¿no? Cómo es que va a atacar, ¿no? Y ataca dentro del, ¿no? Por ejemplo, para poder entender esto, el ADN tiene dos cadenas, ¿no? ADN se consta de dos cadenas, ¿no? Y para el caso del ARN, el ARN solo es una cadena, nada más, ¿no? El ARN solo es una cadena. Por eso dice que es, ¿no? Ataca al ARN polimerasa de dentro del ADN, ¿no? Porque el ARN, dentro del ARN tiene el ARN polimerasa de una sola cadena, ¿no? Y obviamente todo esto comprende el ADN bacteriano, ¿no? Del ARN polimerasa, que es una enzima, ¿no? Ahí va a atacar, ¿no? La rifampicina. Y de esto va a haber un desacoplamiento, ¿no? Porque obviamente para poder comunicarse el ADN, ¿no? Va a comunicarse con los diferentes nucleótidos, ¿no? Nucleósidos, los nucleótidos, ¿no? Y al ver una descompaginación, ¿no? Con el ARN, con la cadena, ¿no? Con una de las cadenas, obviamente, va a haber ¿no? Una inhibición, ¿sí? Al haber ¿no? Una inhibición de esta enzima, de la ARN polimerasa. Va a haber una configuración ¿no? En esta cadena del ARN, ¿sí? Es, es un tema también, ¿no? Para de la configuración dentro del código, ¿no? Que está dentro de los nucleósidos. Tenemos la tiamina, adenina, guanina, el uracilo que está dentro del ARN, cuando está en el periodo de la transcripción, ¿no? Cuando está replicándose, ¿no? El ADN y el ARN, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la rifampicina, inhibe el crecimiento de gran positivo y algunas gran negativas como la Neisseria, la Legionella, ¿no? Indicaban en tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Como el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es ¿no? Una bacteria, ¿no? Que puede producir, ¿no? Esta enfermedad de la tuberculosis. Una de ellas que puede producir esta enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Ahora vamos a pasar a los antibióticos que producen ¿no? Que inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Inhiben la producción de la síntesis de proteínas. Muy bien. Los antibióticos pueden unirse al ribosoma bacteriano, inhibir el inicio de la transcripción, bloquean la unión de ARN transferasa con el ARN mensajero, bloquean la translocación dentro del ribosoma para inhibir finalmente la síntesis proteica, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso, no? Obviamente tenemos el núcleo de la bacteria. Esta es la bacteria, ¿no? La bacteria, este es el núcleo de la bacteria. Este es el ADN de la bacteria, ¿no?
Y obviamente va a haber un ADN que se va a transcribir, que es el ARN transferasa. El ARN que sale del ADN del núcleo es el ARN transferasa, ¿no? Ahora, cuando el ARN viaja, hay un ARN que va a viajar hacia el ribosoma. El ribosoma es una organela que está dentro de la célula bacteriana. Ese ARN es el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero. Y este va a llegar, ¿no? Al ribosoma. El ribosoma es una organela, ¿no? Que bueno, bioquímicamente está representado de esta forma, ¿no? Bueno, que tiene dos unidades, ¿no? Subunidad 50S y una subunidad 30S, ¿no? La ribosoma es aquel que va a producir nuevas proteínas, ¿no? Para producir nuevas bacterias, ¿no? Entonces, el ARN mensajero pasa por aquí y traduce la información, ¿no? El ARN mensajero pasa y va a traducir la información, ¿no? Y va a recibir la señal, ¿no? Del ADN para producir nuevas proteínas, ¿no? Entonces, lo que hacen estos antibióticos es el bloquean, ¿no? La unión, ¿no? Del ADN transferasa con el ADN, ¿no? Mensajero y bloquean, ¿no? Su translocación dentro del ribosoma, o sea, van a bloquear, ¿no? Los medicamentos, ¿no? El fármaco, ¿no? Los antibióticos van a bloquear de esta forma que se pueda unir o traslocar, ¿no? Para que los ribosomas no reciban la señal y no se puedan producir nuevas proteínas, ¿no? Y en este caso no se pueda, ¿no? No se puedan producir, ¿no? Nuevos, nuevas bacterias, ¿no? Porque al producirse nuevas proteínas, obviamente puede producirse nuevas bacterias, ¿no? Nuevas piezas, ¿no? Es como que se ensamblan nuevas proteínas, ¿no? Nuevas bacterias, ¿no? Y así también contribuye a la formación, ¿no? A la división, ¿no? Y a la reproducción bacteriana. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Con los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, al inhibir el inicio de la transcripción, bloquean la unión del ARN con el ARM, bloquean la translocación dentro del ribosoma para inhibir finalmente la síntesis de proteínas. Por ejemplo, los ejemplos de antibióticos que actúan en esta etapa son los aminoglucósidos y los macrólidos, ¿no? Son estos que van a comenzar a inhibir, ¿no? Un ejemplo de estos antibióticos. Los antibióticos, ¿no? Que inhiben la síntesis de las proteínas, ¿no? Los aminoglucósidos se unen a la subunidad 30S. Eso va a ser la característica de los aminoglucósidos, ¿no? Los que inhiben la síntesis de proteínas son dos, ¿no? Aminoglucósidos y los macrólidos. Los aminoglucósidos se unen a la unidad de abajo, a la 30S, para poder inhibir la síntesis de proteínas, ¿no? Y esto hace, ¿no? Que el ARN mensajero, ¿no? No capte bien la información, ¿no? No lleve una información adecuada, ¿no? Y se produzca un error de información, ¿no? El ARN de transferencia, ¿no? O el ARN, ¿no? De transferencia con el aminoácido, es el ARN mensajero, ¿no? No haya una buena información, ¿no? Esta es una proteína de información, ¿no? Ese es el ribosoma. Entonces, el aminoglucósido, al unirse, ¿no? Va a configurar la formación de proteínas, ¿no? Inhibiéndola. De esta forma, produciendo un defecto
en la formación de proteínas, ¿no? Un error en la información, ¿no? Del ARN mensajero, ¿no? Lo cual va a interferir con la lectura correcta del código genético, causando, consiguiente, bloqueo de la síntesis de proteína de la bacteria, ¿no? Y esto es la particularidad de los aminoglucósidos, causan el bloqueo de la subunidad 30S, ¿no? Eso es lo que va a causar. Luego tenemos, ¿no? Los macrólidos. En el caso de los macrólidos, va a suceder algo similar, solo que los macrólidos se unen a la subunidad 50S, ¿no? La subunidad 50S, el cual va a haber un error de la información de, ¿no? Del ARN mensajero o el ADN, ¿no? Del ARN transferido, ¿no? Transferasa con el ARN mensajero, ¿no? Lo cual va a haber un error en la formación, ¿no? De proteínas, ¿no? Esto va a provocar un bloqueo en las reacciones de transpeptidación y translocación del ribosoma bacteriano. Entonces, los aminoglucósidos se unen a la subunidad 30S del ribosoma y los macrólidos se unen a la subunidad 50S. Esa va a ser la diferencia entre ambos tipos de antibióticos. ¿Sí? Esa va a ser la particularidad. Y bueno, tenemos, ¿no? Otras familias, ¿no? Interactúan con la subunidad 30S, las tetraciclinas, los aminoglucósidos, que van a tener un mecanismo muy similar, ¿no? Tetraciclinas con aminoglucósidos, interaccionan con la subunidad 50S, los macrólidos y las lincosamidas. Y los innovadores o los sintéticos es la linezolid, ¿no? Son los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿No? Tetraciclinas, las tetraciclinas también, ¿no? Actúan en la unidad, ¿no? 50-30S, ¿no? ¿Cómo es que va a actuar, no? Solo que está en el medio, ¿no? Inhiben, es muy parecido a los aminoglucósidos. Cómo va a atacar, ¿no? Es muy parecido en cómo va a configurar, ¿no? En la cadena polipeptídica, habiendo una desconfiguración entre el ARN transferasa y el ARN mensajero. Las tetraciclinas actúan fijándose en la subunidad 30S del ribosoma, impidiendo el acceso de los aminoactil ARN transferasa, lo que no puede unirse a la proteína en crecimiento. En consecuencia, la síntesis de proteínas se va a detener, ocasionando la muerte de la bacteria celular, ¿no? Son las tetraciclinas, cómo es que se van a unir. Bueno, era un mecanismo que se tenía que reproducir, ¿no? Por un método de transición, solo que hubo un error con las diapositivas, pero igual quería compartirlo, cómo es que desplaza al ARN transferasa, ¿no? Uniéndose la tetraciclina y haciendo todo un tema de configuración, ¿no? Y habiendo un error en la codificación del ADN transferasa. Y de esta forma, ¿no? El aminoácido, ¿no? Causa un error en todo el ensamblaje. Bueno, tenemos acá ¿no? Las características de las tetraciclinas. Son antibióticos bacteriostáticos y son de amplio espectro. Como vimos en las primeras láminas, las tetraciclinas tienen un amplio, muy amplio espectro, ¿no? Contra gram positivo, gram negativo, los protozoos, amebiasis, ¿no? Actinomicosis, contra la clamidia, las riquecias, el tifus, micoplasma, neumonía, contra la sífilis, ¿no? Que son los ITS, las infecciones de transmisión sexual. Primera lección, en el caso del cólera, también contra el acné grave, ¿no? El tema de la rosácea, por ejemplo, ¿no?
infecciones de transmisión sexual, infecciones periodontales, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica, importantes interacciones con alimentos y medicamentosos en el tracto gastrointestinal, forma complejos insolubles con calcio, magnesio, hierro y, ¿no? Yoduro y aluminio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque también puede formar cálculos de calcio, de magnesio, de hierro y aluminio, más que todo en el tracto gastrointestinal, ¿no? Tener mucho cuidado y tener más que todo tema de farmacovigilancia en tetraciclinas. Bien, tenemos clasificación de vida media corta, la clortetraciclina, la oxitetraciclina, la tetraciclina propiamente dicha, de vida media intermedia, de 12 a 14 horas, la demeclociclina, la metaciclina, ¿no? Eso que hemos visto, es el nombre de la SRAT, la de vida media larga, la doxiciclina, ¿no? Que se usa mucho o se utilizaba mucho en caso del acné, la minociclina y la limeciclina. Y luego tenemos los aminoglucósidos, que son considerados bactericidas rápidos. Poseen alta afinidad por ciertas porciones del ARN, especialmente por el ARN mensajero de células procariotas, ¿no? Se unen, ¿no? A un sitio de acción, ¿no? A la unidad 30S, ¿no? Se une los aminoglucósidos y la espectronicina, se insercionan a un aminoácido incorrecto y tiene una relación con el ARN transferasa, unido a un aminoácido y produce una translocación, ¿no? Y una configuración a nivel ribosomal de la bacteria. Inhiben la síntesis bacteriana por su acción directa con los ribosomas, ¿no? Que sabemos que tiene una subunidad 30S y 50S. Interfieren con la unión del ARN mensajero al ribosoma en el inicio de la síntesis proteica. Causan fallas en la lectura del código genético y por lo tanto provocan una síntesis proteica anormal y disminuida. Dosificación, una concentración dependiente. La concentración del antibiótico debe superar 10 veces la concentración máxima. Aminoglucósidos tenemos la micacina, acetomicina, gentamicina, la canamicina, la netimicina, la tobramina, la ribexicina, ¿no? Su concentración máxima, tenemos su vida media, ¿no? Que va rondando de 2 a 3, ¿no? Bueno, la mayor sería la acetomicina, que puede llegar hasta 5, ¿no? Teniendo cierto porcentaje de enlace a proteínas y su excreción viene a ser renal o por los riñones, ¿no? Obviamente si se excreta por los riñones, se va a excretar por la orina. Muy bien. Ahora tenemos a los macrólidos, los cuales van a ejercer su actividad antimicrobiana al obstaculizar la síntesis de proteínas a la bacteria a nivel ribosómico. Se fijan a la unidad 50S del mismo e impiden la reacción de translocación en la cual la cadena de péptido en crecimiento se desplaza del sitio aceptor al donador. Por esta particularidad, se prescribe su combinación con otras drogas que compiten con un sitio similar al de fijación en el ribosoma, como serían la clindamicina y el clorfenicol, ¿no? Se utilizan en conjunto con estos medicamentos, ¿no? Se une al 50S, ¿no? Causando una configuración en la cadena polipeptídica, ¿no? Este grupo de antibióticos tiene como mecanismo de acción inhibir la elongación de la cadena proteica. Actúan en el ribosoma bacteriano, un complejo proteico formado por dos subunidades nombradas de acuerdo a un coeficiente, ¿no? De sedimentación de 30 y 50S. Tenemos que la cadena polipeptídica, la cadena proteica de información, se elonga en un dominio ubicado en la subunidad grande de ribosoma. En ese centro, en donde se adicionan los aminoácidos que emergen del ribosoma a través de un sector llamado por algunos autores el túnel de salida. Los macrólidos se unen al ribosoma bacteriano en este sector, cerrando este túnel y bloqueándolo de esta forma, ¿no?
es la traducción de proteínas en la bacteria, ¿no? En realidad, el ribosoma se ve de esta forma, ¿no? Se ve de una forma, ¿no? Eh, la subunidad 30 a la 50 es, ¿no? De una forma, ¿no? Característica, ¿no? Uniéndose. Claro que de una forma esquematizada se ve, ¿no? Dos, ¿no? Óvalos, pero esta es otra forma de representarlo, ¿no? Los macrólidos, ¿no? Y este es como el túnel de salida, por donde sale, ¿no? Y se elonga la cadena proteica, ¿no? Hecho de péptidos. Los macrólidos también tienen la característica, tenemos la eritromicina, la claritromicina y también la famosa acitromicina, que fue muy utilizado en la pandemia, ¿no? En el COVID, ¿no? Son muy activos frente a las clamidias, a las micoplasmas, a la legionela, al Campylobacter jejuni, a la Bordetella pertussis, a la rickettsia. Son fármacos de elección en infecciones causadas por gram positivas en pacientes alérgicos a betalactámicos. La clasificación y relación de los átomos del anillo macrolactónico. De 14 átomos tenemos eritromicina, claritromicina, roxitromicina, telitromicina. En 15 átomos tenemos la acitromicina. 16 átomos tenemos la diacetilmidecanicina, la espirimicina y la josamicina, ¿no? Las lincosamidas, tenemos en este grupo se encuentran dos antibióticos de importancia, lincomicina y clindamicina, siendo este último el más utilizado en la práctica clínica. La lincomicina es un producto natural de algunas especies, entre las que se encuentran la Streptomyces lincolnensis, la Staphylococcus spinosus, la Actinomyces roselus, siendo clindamicina un derivado semisintético, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, un esquema, ¿no? Como la lincosamida, ¿no? Se une a la Streptomyces lincolnensis, ¿no? Son inhibidores de la pared de proteína bacteriana. Las licosamidas, ¿no? Los ribosomas contienen dos unidades de acuerdo a su coeficiente de sedimentación, siendo el grande formada por 30 proteínas y dos cadenas de ARN, ¿no? 23 ARN y 5 S. La clindamicina se une a la cadena 23S, bloquea la síntesis de proteínas al inhibirla de forma temprana la elongación de la cadena aminoácida, interfiriendo en la unidad peptidil transferasa, ¿no? Es como se forman, como bloquea, ¿no? Las lincosamidas. Tenemos ahí la clindamicina, ¿no? Su mayor representante. Sus características es un antibiótico bacteriostático, ¿no? No va a eliminarlo por completo, pero detiene su formación, su crecimiento, detiene su multiplicación. Activos sobre microorganismos gram positivos, anaerobios, incluido el Bacteroides fragilis. Carece de actividad frente a bacterias gram negativas, a excepción de Camnocitofaga camonorsus. Y bueno, por último, el linesolid, ¿no? Que es la oxazolinonión, ¿no? Inhibe selectivamente la síntesis de las proteínas bacterianas a través de un mecanismo de acción específico. Se une, ¿no? Eh, a un lugar del ribosoma bacteriano, que es 23S, la subunidad 50S, impidiendo la formación de un complejo de iniciación 70S funcional, ¿no? Es un antibiótico activo contra bacterias gram positivas aerobias, indicado para tratar infecciones causadas por Streptococcus resistentes a vancomicina, infecciones causadas por Staphylococcus, ¿no? Como neumonía y SRAM, ¿no? Que ya hemos visto que eran, ¿no? Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ¿no? Infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Cómo es que actúa el Inesolid, ¿no? La subunidad 50S. Y por último tenemos los antibióticos que actúan sobre la membrana celular, los cuales van a modificar su permeabilidad y provocan la salida de electrolitos.
Antibióticos que actúan sobre la membrana celular. Este cambio altera la composición del medio intracelular y lleva a la muerte bacteriana, ¿no? Al modificar su permeabilidad, obviamente podrían llenarse o modificar el líquido intracelular o extracelular, y esto puede modificar el tema de presiones, ¿no? Y esto puede significar la ruptura o la eclosión de la célula bacteriana. Estos ejemplos de los antibióticos que actúan sobre la membrana plasmática son las polimixinas y la daptomicina. Las polimixinas, como el colistin o la colistina, actúan como detergentes catiónicos, llevando a la desestabilización y la disrupción de la membrana, ¿no? La colistina o la polimixina E y la polimixina B son polipéptidos catiónicos que alteran la membrana celular de la bacteria debido a su unión a la membrana exterior aniónica. Neutralizan de esta forma la toxicidad bacteriana y causan su muerte, ¿no? Bueno, esos antibióticos mayormente, por ejemplo, la polimixina B es utilizada más que todo en cremas, ¿no? En formas semisólidas, ¿no? Es muy utilizado la polimixina B. Y por último, ya tenemos la resistencia antibacteriana. Hay dos tipos de resistencia a antibióticos, ¿no? La natural, que es propia del microorganismo, y la adquirida, que es aquel tipo de resistencia que determinada especie ha adquirido a lo largo del tiempo. La resistencia bacteriana natural o intrínseca, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, que es a gram negativos, resistentes a la vancomicina, ¿no? Que es por herencia vertical. La resistencia adquirida, que se produce por mutaciones, ¿no? Cuando los microorganismos o las bacterias mutan, ¿no? Si están, en todo caso, acostumbrados a una determinada sustancia, obviamente ¿no? Sus progenitores o las siguientes bacterias que van a replicarse van a mutar, ¿no? O van a configurarse de tal forma, ¿no? Que no van a ser, en todo caso, susceptibles a estas sustancias ya conocidas, ¿no? La natural, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener bombas, ¿no? O en todo caso no van a ser permeables a estas sustancias, ¿no? Y la adquirida, que puede ser, ¿no? Sobreexpresión de bombas o adquisición de nuevos genes, ¿no? Modificación, ¿no? De ciertas partes de la bacteria. Más que todo, mutación. Van a mutar las bacterias para que los antibióticos no puedan ejercer su acción. Van a tener también adquisición de plásmidos o traposones, no van a tener una configuración en su estructura que van a impedir que los antibióticos puedan, ¿no? Tener una acción antibacteriana. Bueno, y esto es, ¿no? El tema de la clase, ¿no? El tema de la bacteria, ¿no? Que también se les voy a compartir luego. Y bueno, chicos, eso fue, en todo caso, para finalizar, eso fue la, la ponencia. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. En el chat, me parece que te han escrito, Kevin. A ver.